vamos a escuchar el comentario del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Susana. Muy buenas tardes, Raiza. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes al equipo técnico que nos acompaña en este gobierno de la tarde de la Z101. Señores, el presidente en el día de ayer tiró una especie de grito de impotencia al decir: si yo tuviera un Petrocaribe, el combustible aquí fuera más barato. Digo que es un grito de impotencia porque efectivamente la subida, ¿verdad?, ya desproporcionada de los precios de los combustibles tiene un componente internacional que es imposible de enfrentar de manera local. Por más que nosotros querramos hacer, no es posible provocar en este momento una disminución de los precios de los combustibles. Y muchas de las discusiones que se dan en la actualidad son discusiones políticas, muchas veces estériles, de que tú no lo hiciste y que yo prometí hacerlo y que yo tenía la fórmula y que esto y lo otro, pero la realidad es que en este momento el precio del barril de petróleo está en un nivel que es imposible para la República Dominicana pagarlo sin lesionar la economía popular. Los precios de la gasolina, el componente más importante quizás después del precio del petróleo a nivel internacional, de los precios de la gasolina, son los impuestos. Y puede el gobierno en este momento disminuir los impuestos que cobra por la gasolina, el único impuesto directo y seguro que cobra el gobierno para llevar a cabo sus finanzas. Se habla de alrededor de más de 60 mil millones de pesos que recibe el gobierno, cerca del 10% del presupuesto de ingreso por concepto de impuestos de las arcas públicas. Entonces eso es imposible por ese lado. Y reducir por los márgenes de comercialización, se podría eso. Cuando ese sector ha incurrido en grandes inversiones y usted ve que una estación de combustible en este momento parece más que un centro de expendio, parece una boutique, pues, de los hermosos que lo hacen y los rebombantes y lo costoso, el costo que representa mantener esos centros de expendio de los combustibles. No se puede, es difícil, ese margen es muy pequeño. Entonces, yo pienso que lo que hay, el gobierno lo que tiene que hacer es explicarle a la gente lo que está ocurriendo. Fíjense ustedes, el aumento del petróleo es cíclico, viene del año 1973. Por primera vez subió el petróleo en los mercados internacionales, fruto de aquella guerra famosa que se llevó a cabo entre Israel y los países árabes, la guerra de Yom Kippur que le llamaron. Y entonces los países árabes, en solidaridad con Israel, en solidaridad con los árabes que estaban peleando con el pueblo de Israel, entonces pusieron un embargo mundial a la comercialización de petróleo y redujeron considerablemente la OPEP, la producción de petróleo. Entonces el petróleo se puso escaso y caro. Pasó a costar el doble en estos países, en los Estados Unidos, en estos países que no producimos petróleo, mucho más. Y entonces eso, señores, eso fue en el 1973, primera vez que el petróleo sufre, porque el petróleo iba a entrar prácticamente regalado. En esos tiempos de los carros de pescuezo largo, la gente no, porque costaba centavos la gasolina en todas las partes, Estados Unidos, en todas partes del mundo. A partir del 73, fíjese, fue una guerra que lo produjo. Una guerra que produjo el embargo en ese momento. Pero hubo un segundo embargo en 1979. 79, cuando la guerra entre Irán e Irak, que produjo también un aumento de los combustibles y del petróleo. Luego, en el 1990, usted recuerda la guerra del Golfo Pérsico, ¿verdad? Que se produjo entre Estados Unidos y los países árabes, que también produjo otro aumento del barril de petróleo. En ese tiempo, ustedes recuerdan las crisis que hubo en la República Dominicana, crisis de suministro de combustible, que las largas filas en las estaciones. Mucha gente prefirió de clase media irse del país porque no aguantaban la crisis, y el gobierno apenas a chepa pudo ganar las elecciones en ese momento, precariamente, precisamente por esa crisis que se generó. Posteriormente, en el 2003 al 2011, que fue cuando se produjo el pico más alto de aumento de los precios del petróleo, llegó a alrededor de en un momento llegó en el 2011 a $120 el barril.
$120 el barril. Ahora, ¿qué ocurre? En ese momento que llegó más de 100, estaba más alto que como está en la actualidad. Bueno, que gracias a Dios teníamos la sombrilla protectora de Petrocaribe, esa es la verdad. Hugo Chávez, comandante Chávez, en solidaridad con los países latinoamericanos y tratando de tener influencia desde el punto de vista geopolítica con relación a los Estados Unidos, que era su enemigo, su adversario político, pues entonces se inventó Petrocaribe, que cuando el precio del petróleo subía más de $100, entonces financiaba el 50% de la factura. Estos países no pudieron, no sucumbieron gracias a esa sombrilla protectora del comandante Chávez y de Venezuela. Entonces, el gobierno recibía, además de financiamiento de ese 50%, cuando pasaba el precio del petróleo de $100, entonces también recibía un aumento de los impuestos, porque se cobraba el impuesto a la gasolina por el precio que se estaba vendiendo. Es decir, si estaba en $120 el barril y el precio de la gasolina llegaba a determinado tope, ¿verdad? Alto, sin dudas, entonces el impuesto era mayor. El impuesto cobra el gobierno, que en muchos casos llega hasta un 60%, en el caso de la gasolina premium. Es un impuesto considerable. Le decía que se reciben al año alrededor de 60 mil millones de pesos, el 10% de presupuesto de ingreso del gobierno. Entonces era por doble partida. Incluso cuando Petrocaribe dejó de existir, el gobierno se quejó en un momento y dijo que eso iba a ser perjudicial para la economía dominicana, porque iban a dejar de entrar entonces el financiamiento de Petrocaribe y también mayores ingresos por concepto de impuestos de la gasolina. De manera que fíjense ustedes, eso del precio del petróleo es muy poco lo que el gobierno puede hacer para disminuir el efecto que ya está teniendo nocivo en la economía dominicana, señores, porque todo está subiendo. Y es que todo depende del petróleo. El transporte de los alimentos depende del petróleo, el turismo depende de los combustibles, todo. La industria, la agricultura, las amas de casa con el gas propano. Todo está subiendo, entonces, ahora, sí es lo que nosotros tenemos que quejarnos amargamente, es que la República Dominicana no haya aprovechado los buenos precios del petróleo para avanzar lo suficiente en las energías renovables. Nosotros, los excedentes que nos producía el petróleo bajo, no lo aprovechamos, lo gastamos, lo malgastamos. Y en los momentos difíciles, cuando el petróleo sube, tampoco somos capaces de establecer, de plantear un plan de desarrollo de las energías renovables. Fíjense nosotros, después de la promulgación de la ley de incentivo a la energía renovable, la 5707, que ya tiene 15 años, esa ley tiene 15 años de incentivo. ¿Cuánto hemos avanzado en ese aspecto? Apenas tenemos, yo creo que no llegamos al 9 o al 8% de energía de sol y viento, de eólica y solar. Y en cuanto a las hidroeléctricas, nos hemos quedado empantanados. Históricamente, en una ocasión subimos un 15% de la producción de energía eléctrica generada por el agua a través de las hidroeléctricas, y ahora yo creo que apenas estamos en un 8 o un 9%, no más de ahí. De manera que fíjense ustedes que las energías renovables en la República Dominicana no llegan a un 20%. Cuando ya, señores, hay países latinoamericanos que tienen el 100% de su producción energética en el ala de las renovables, de hidroeléctrica, de energía solar, de energía eólica, como son, por ejemplo, los casos de Costa Rica, que está aquí cerca de nosotros y tiene niveles de desarrollo similares, y también de Uruguay. Otros países también han avanzado bastante, Chile, Colombia, México, etcétera, pero nosotros estamos muy rezagados. Entonces, es un momento, ¿verdad?, donde tenemos que aprovechar la oportunidad de esta crisis que nos está dando duro en la cara para ponerle atención a las energías renovables, tratar de desempolvar todos esos proyectos que están ahí en la Comisión Nacional de Energía y de seguir en la medida en que podamos, ¿verdad?, empleando recursos para la instalación de hidroeléctricas. De manera que sirva esta crisis, señores, para que abramos los ojos definitivamente y busquemos salida definitiva al problema de la carestía de los combustibles en un país como el nuestro que no produce petróleo.